Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos y amigos que entran a la página Mensaje de Amor para Salvación. Se está hablando de su siervo Carlos Mejía, un año desde Colombia para todos ustedes. Esta tarde vamos a estar estudiando la palabra de Dios, ya que el Señor da la oportunidad nuevamente de tener este medio de comunicación que es la internet y que es este programa de radio Mensaje de Amor para Salvación. Recuerde que el tema que se está predicando de Colombia los días lunes a las 4 de la tarde, hora colombiana, es ¿por qué me avergüenza el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, versículo 16. En esta tarde entonces vamos a estar orando, vamos a estar estudiando la palabra de Dios para edificación, para alimentación, e igualmente para la invitación que nos hace Cristo Jesús de ir a sembrar la semilla. En esta tarde quiero que estudiemos un tema muy interesante, hablando de que cuando sembramos la semilla, como estudiamos la clase pasada, o podemos estar sembrando la semilla que es buena de un buen trigo, o podemos estar sembrando una semilla mala que cizaña. Entonces quiero que en esta tarde pensemos en eso, sembrando trigo o cizaña. Ese es el tema de esta tarde, para que pensemos en eso. La invitación que nos hace Cristo es de ir a predicar el Evangelio. ¿Pero qué predicamos? ¿Predicamos trigo o predicamos cizaña? ¿Qué es lo que hay dentro de la iglesia? ¿Trigo o cizaña? Vamos a estar hablando acerca de eso. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite poder tener esta radio, poder comunicarnos a través de ella, Dios, poder tener el privilegio, Dios, de estar con mis hermanos en todo el mundo a través de este medio de la internet, para ser dedicados por su palabra, para ser inclusive redarguidos, exhortados y amados, Dios, a hacer lo que Jesús Jesucristo nos ha enviado, a predicar el Evangelio, a la semilla de Dios, de sembrar Dios esa semilla que ha puesto en nuestras manos la palabra para ir al campo, Dios, que es el mundo, y poder sembrarla. Gracias a Dios porque nos enseña la forma como sembrarla. Pero también, Dios, queremos rogarle, suplicarle que si estamos sembrando cizaña, y nos esté ayudando a sembrar trigo. Igualmente también le rogamos para que en su iglesia, Dios, dé trigo y no haga cizaña, para que igualmente, como su palabra dice, pues si hay cizaña, pues entonces que la arranque de acuerdo al tiempo cuando sea el tiempo suyo, Dios. Gracias a Dios por su palabra, porque nos enseña, nos da el mensaje para nuestra salvación. Bendiga a todos mis hermanos en el mundo entero, Dios, a las hermanas, a los hombres, Dios, amigos que entran de página web. Les rogamos bendición para ellos y también, Dios, para que nos ayude. Dios es porque las palabras están, su palabra a Dios y no mi pensamiento, no lo que yo quiera decir. No es una palabra que nos exhorta, nos anima, nos redarguye, Dios, nos alienta para el Espíritu, para seguir perseverando en este alto Dios de la evangelización, en este alto Dios de predicar su palabra. Gracias por esta tarde, gracias Dios por esta emisora, por mis hermanos que predican, por mi hermano Jorge Pedro, por todos que estamos ahí. Díganos Dios, ayúdanos para que siempre podamos hacer su santa voluntad. En Señor Jesús, y damos gracias. Amén. Qué bueno nuevamente es poder estar en esta emisora, qué bueno es poder entrar a este mensaje de amor para la salvación, para todos mis amados hermanos, para todo el mundo donde quiera que se esté ubicando. Un abrazo fraternal de este siervo, Carlos Mejía Daño, hasta donde usted esté. Bien, un saludo paternal desde acá, a través de la Iglesia de Cristo en Medellín, Colombia, Medellín, hasta donde usted esté. Vamos a ir en esta tarde, ya que el Señor se va a dedicar en este momento a través de este audio. Nuevamente pido perdón porque el audio no se escucha muy bien, se escucha cortado. Y también les pido que oren mucho por este cielo para que puedan conseguir poder tener un micrófono para poder predicar y el audio se escuche mejor, para que podamos ser edificados de mejor manera. Realmente vamos a también destacar acerca de la invitación que nos ha dado Cristo, que debe ser unos buenos sembradores. Y en esta tarde quiero hacer una pregunta. Cuando usted y yo salimos a sembrar al mundo como cristiana, cuando vamos a sembrar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, cuando vamos a sembrar a un municipio, a un país, a cualquier parte que vayamos, ¿qué sembramos? ¿Sembramos trigo o sembramos cizaña? Ahora bien, ¿qué es trigo según la palabra de Dios y qué es cizaña según la palabra de Dios? ¿O qué es trigo? Lo que nosotros podemos conocer que son inclusive plantas que en el mundo entero
se cosechan, o inclusive todavía creen, no solamente para el primer siglo, cuando Jesucristo predica, sino que aún se conoce su motivo, o cómo es eso. Entonces quiero hacerle esa pregunta: ¿qué está sembrando? ¿Qué está sembrando usted? ¿Qué está sembrando yo? ¿Trigo o cizaña? Y quiero que nos ubiquemos en el texto de Jesucristo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Y también quiero que lea más adelante en su casa, donde quiera que esté, Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43, donde Jesucristo hace la explicación de esta parábola. Le vamos a leer solamente los versículos 24 al 30, puede leer versículos 36 al 43 del mismo capítulo 13 de Mateo. Le vamos a leer, dice allí: le refirió otra palabra, dice: reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces el siervo y el padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿y después que vayamos y la arranquemos? Les dijo: no sea que la arranque cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro a la siega, y al tiempo la siega yo doy a los segadores recoger la cizaña y atar los manojos para quemar, pero recoge el trigo en mi granero. Algunas personas o comentaristas han dicho de que esto se practica más en la iglesia que en el mundo. Bueno, Jesucristo está hablando allí a personas que se está diciendo judíos y a las personas que están allí alrededor, hablando de dos frutos o plantas que inclusive ellos cosechaban y que inclusive tanto la una era buena, pero la otra también era maligna, o incluso allí contamina lo otro. Jesús habla por parábolas, ahí miramos varias parábolas antes de esta, y habla de un sembrador y toma la enseñanza más interés cuando habla del reino de los cielos. En las clases pasadas hemos hablado acerca de que para estos hombres es muy interesante cuando se habla del reino de los cielos o cuando se habla del cielo. Igualmente, cuando cualquier persona escucha del cielo o cuando se escucha hablar de Dios, cuando se escucha hablar de algo que es interés para él como dinero, pues toma más interés para él el asunto, toma más interés para nosotros. Se nos está hablando de algo muy grande, de algo muy glorioso, y acá se está hablando del reino de los cielos. Para estos hombres era muy interesante porque ellos venían hablando del reino de Israel, como de los reyes de Saúl, o de los reyes como David, o como Robán, o como esos grandes reyes del Antiguo Testamento, ellos que conocían. Pero cuando habla del reino de los cielos, entonces se está hablando acerca de que se acercaron acerca del reino de los cielos en el capítulo 4, 17 del mismo libro. Acá se está hablando entonces acerca de ese mismo reino, pero que ellos debían entender cómo era ese reino. Y cómo inclusive lo que sí que ellos están sembrando un trigo para ese tiempo que ellos utilizaban para ellos mismos cosechar como el pan, o cosechar inclusive para su comercio. En ese entonces también habla acerca de la cizaña, que la cizaña era muy parecida, o es parecida al trigo, pero que inclusive es una pues tóxica y se comía la cizaña muchas veces, e inclusive la dañaba, o muchas veces inclusive cuando aparecían las dos juntas, entonces era muy difícil distinguirla. Para separarlo, inclusive tenía que arrancarla juntamente las dos para después separarla. Ellos decían eso, no es continuándose inclusive en su comercio, para que no están inclusive vendiendo algo que no era bueno para las personas. El término griego, la palabra tritocum, como aparece en griego, es el término que designa el conjunto de cereales tanto cultivados como silvestres y de color amarillo. En el mundo entero los conocemos como cuando los ponemos en los desayunos, o los cereales que también ponemos. Incluso vienen diferentes clasificaciones ya. Y para la cizaña es la planta de tallo ramoso, hojas estrechas y espigas y planas cuyos granos contienen un principio tóxico, que no es bueno, que espontáneamente no es sembrados y es difícil de decir. Pues a muchos inclusive en ese momento también identificar. Pero lo interesante es que Jesucristo utiliza el punto del trigo y el de la cizaña, hablando como de dos personas, hablando como de dos tipos de tierras o dos tipos de personas, en las cuales cuando está eso en el campo, cuando se siembra en el campo, entonces se ejerce dos beneficios muy interesantes. Un beneficio es muy bueno para el hombre que come el trigo, para los que comemos el trigo, que inclusive nos está ayudando, que inclusive ayuda para muchos alimentos. Pero que cuando utiliza el término de la cizaña, dice que hace mucho daño a ese trigo, que hace mucho daño a la persona cuando es inclusive eso tóxico. Y sabemos de que cuando se come tóxico, mira, por ejemplo, el hombre tiene un ángel no es para matar un animal, o es para algo que no es para eso, no es una cuestión de o para. Estamos hablando de dos
plantas de dos o tres personas que Cristo es interesante que en el mundo están esos dos puestos. En la iglesia de esas dos personas, porque también dice la palabra de Dios en las partes de esa palabra que los discípulos de Israel explican, dice allí que ellos iban a venir los ángeles y van a escoger de los buenos hombres, o sea, de ahí del reino de los cielos, aquellas personas que son fieles, y a los que son fieles van a ser desechados o van a tener lloro como el cruz de dientes. Bueno, entonces sería un poco hacia las plantas. Estamos sembrando entonces. ¿Qué sembramos? Cuando se siembra esa semilla, que estamos hablando que la palabra de Dios es bueno, lógicamente va a tener un fruto muy interesante, pero también en este mundo hay diferentes clases de frutos. Por ejemplo, hablando del sectarismo, entonces estamos hablando de que viene el enemigo, ha sembrado el engaño en las personas, y que por eso que vea lo que es la cizaña, y que la cizaña incluso crece junto con el trigo. Inclusive pues las personas dicen, bueno, todos hablan de Cristo, todos hablan con la Biblia, todos hablan de Dios, pero inclusive hablamos de que solamente hay un trigo, que estamos hablando de la iglesia que Cristo edificó, pero que también hay una cizaña, que estamos hablando del sectarismo en este mundo, y que muchas personas pues son engañadas. Vamos a hablar primero, en un primer punto, hablando de un hombre que siembra buena semilla en el campo, buena o buen trigo, como se está hablando ahí en ese versículo 24. Dice, me refirió a otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla en el campo. Ese buena semilla es la alimentación, el tiempo, como esa buena semilla, como la casa de la comunidad de Dios. Es interesante recordar lo que dice Salmo 19, pero también lo dice Salmo en Eclesiastés, versículo 3, que lean ese versículo. Eso está muy interesante. Estamos en el capítulo de Eclesiastés, versículo 13. Entonces está allí terminando diciendo, lo que dice el Salomón, después de escribir el plático preparado, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque soy el hombre. Entonces estamos hablando de que la Biblia, o que ese trigo es los mandamientos de Dios, o que es lo que Dios está enseñando allí, o lo que Cristo está enseñando, para que los hombres tomen. Estamos hablando de ese trigo para todos los hombres, para todos nosotros, lo que uno puede sembrar, lo que el hombre puede sembrar, hablando de Cristo que siembra allí. Él dice allí el fin. Y también en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 21, dice allí la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 21, dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, ¿cuál verdad? Esa verdad que Cristo dice acá en este capítulo, en este mismo libro también, 8, 31 y 32, dice que y conoceréis esa verdad y esa verdad os hará libres. O que él mismo es la verdad, cuando dice en Juan 14, dice el camino, la verdad, dice Cristo, es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la Biblia, los mandamientos. Estamos hablando entonces de algo bien interesante que Jesucristo nos está enseñando, o que Jesucristo les está enseñando a estos hombres allí. Y está utilizando entonces dos plantas muy interesantes, porque está hablando acerca de que hay dos tipos de plantas en este mundo, hay dos tipos de personas cuando se ve la palabra de Dios. Y estamos hablando de que también hay otro enemigo, o también hay otro que ha sembrado ahí cosas que no entra Dios, o que inclusive para los hombres es perjudicial, y estamos hablando de un enemigo. Pero en esto estamos hablando de Cristo Jesús. Hay un sembrador, es Cristo. ¿Será que nosotros somos esos sembradores, esos hijos de sembradores como Cristo? Recuerde que somos discípulos de Cristo, seguiré Cristo. ¿Será que estamos sembrando ese trigo que Cristo sembró en ese principio, en ese primer siglo? ¿Será que estamos haciendo eso mismo? Los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jehová, los mandamientos de Cristo, la ley de Jehová que convierte el alma. Es esa ley que solamente convierte el alma de un alma podrida, de un alma que está muerta, por un alma que tiene vida, y eso te lo cambia el mandamiento. Es el precepto de Jehová que alumbra los ojos, de esos ojos que están cegados, de esos ojos que inclusive están andando en muchos abismos, pero que esa ley, ese precepto, dice, alumbra los ojos, que son los mandamientos de Dios, y que es ese trigo que se sembrando. O es el testimonio de Jehová que hace sabio a los sencillos, es el testimonio que hace sabio a esas personas que son, dice, imprudentes, que son personas necias, que son personas que quieren tener sus propios pensamientos, su propia sabiduría, pero que la palabra de Dios da sabiduría a los sencillos, e inclusive a esos sencillos, o sea, a las personas que acogen o que buscan a Dios, que tienen esa hambre de Dios. Ok, dice la palabra de Dios entonces, hablando de ese trigo con los mandamientos, y eso es lo que es interesante. El Eclesiastés 3, para que podamos dar eso, que podemos sembrar a las personas, donde quiera que estén. También
Otro punto muy interesante, hablando de ahí, de esa sembrar buena semilla, es que Jesucristo cuando vino acá al mundo dijo, para que entienda porque el reino de Dios es de acá, en Mateo capítulo 4, versículo 7, hablamos de eso, pero también en Mateo capítulo 4, versículo 5, dice Jesucristo 5, los hijos de los cojos andan, los cojos son guiados, los otros comen y los muertos resucitan. Pobres están los evangelios. Dice allí la palabra de Dios. Y el evangelio de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. Es interesante cuando nos hablan del evangelio del poder de Dios. Y no es un deseo, como le hemos dicho al final de la presa, dice, porque no me hablan del evangelio, porque el poder de Dios es poder para salvar todo aquel que cree. Aquí, entonces, el 15, el 4, como hemos visto en otros puntos, en otros estudios, acerca de su muerte, de esa virtud, de esa vida. ¿Qué es evangelio? No es evangelio también, es trigo, los alimentos de Dios no es trigo, los cuales el Señor está dando esa semilla de campo, que es Cristo. O que somos los hijos de Cristo, o los heredes, o los cristianos, o los cristianos. Es porque estamos estudiando los episodios, bueno, que pueden sembrar el trigo. Entonces también, círculos o bíblicas, o como cristianas también tienen o sembran lo que es el trigo, y es el evangelio. Ese evangelio son las buenas nuevas de Jesús, así como el 8 de Romanos 10, la en el versículo 9, en adelante, dice el 10, son hermosos esos que son una nueva salvación. Ahora hemos tenido tres de historia, no anunciamos. Bueno, también el poder de salvación, como hemos hablado en la salvación, que cada persona necesita, si tiene poder. Dice trigo, es la obra de Dios, el poder de Dios y el evangelio de Jesús. Es interesante mirar eso. ¿Por qué? Porque cuando miramos de la palabra de Dios, cuando hablamos de los mandamientos, entonces a veces pueden, bueno, hay muchas personas que predican acerca de la palabra de Dios, o de los mandamientos de Dios. No los mandamientos de Dios, o podemos pensar que los mandamientos de Dios es todo la palabra de Dios, o que es todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero estamos hablando acerca del poder para ser salvo. Estamos hablando del poder de hacer libre a toda persona, de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud, de la muerte segunda, de la esclavitud de ir al infierno. Eso es lo que Jesús enseña. Ese trigo que inclusive alimenta a multitudes para ese primer siglo, e inclusive para multitudes en este momento. Cuando miramos en este el trigo, miramos en muchos alimentos que inclusive lo utilizamos mucho para nosotros alimentarnos, para inclusive hacer diferentes alimentos, inclusive para hacer muchos productos que nos sirven a nosotros para alimentación en el mundo entero. La palabra de Dios sirve para, dice el mismo Jesucristo en el capítulo 11, dice que para dar descanso, dar paz, dar salvación. Y en el capítulo 5, por ejemplo, de Mateo también está hablando para dar inclusive saciar a los sedientos, dar paz para los que son malos. Dice muchas cosas la palabra de Dios. Entonces lo interesante es pensar, bueno, ¿qué estamos sembrando? Si estamos sembrando ese trigo, ¿qué estamos sembrando? ¿Jesucristo lo hizo o no lo estamos haciendo? ¿O estamos dejando que otras personas lo siembren? Porque cuando estamos dejando que otras personas siembren ese trigo, pues ese trigo no muy bueno, puede ser inclusive cizaña. Cuando llamamos, por ejemplo, a los talos que trabajan mucho, y acá en Colombia, por uno ve los testigos de Jehová, los llamados testigos de Jehová, que trabajan mucho, que inclusive salen por las mañanas, que salen todos los días a la gente por ahí predicando. Y bueno, a veces pensamos si entonces la iglesia de Cristo, el trigo, será que está siendo sembrado todos los días, también una vez a la semana. ¿Qué estamos haciendo con el trigo? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Será que estamos sembrando ese trigo como cuando es el cultivador que va a sembrarlo y tiene cuidado entonces todos los días a ver cómo va y se siembra? ¿O será que solamente lo sembramos una vez, pero entonces ya no ponemos cuidado, ya no miramos ese trigo? ¿Qué pasa con eso? Porque Jesucristo nos está invitando, nos está diciendo que estamos haciendo, si estamos sembrando un trigo, estamos sembrando cizaña, porque podemos estar sembrando también cizaña, pensamientos. A veces en la iglesia, por lo menos a veces hay mucho pensamiento, hay mucha opinión, hay mucho yo creo, pero la palabra no hay mucha. Entonces, ahora en tu iglesia también puede haber mucha filosofía, o puede inclusive haber comentarios, psicología, cosas así, pero menos la palabra de Dios. Entonces a veces pensamos, bueno, ¿qué hay en la iglesia? ¿Será que hay trigo o será que hay cizaña? Es interesante eso entonces. Y pensamos igualmente, así como cuando hace más de 20 años atrás, en los hogares, y el templo ahora todavía hace 30 años, más de 30 años atrás, en los hogares, por ejemplo, se utilizaba la agresión, a veces no se utiliza mucho esa expresión como el cariño, como el amor de los padres a los hijos cuando les ponen hijo, o amor, o bello, o precioso, haz, por ejemplo, esto,
cuando lo mandan por ejemplo, a hacer un oficio en la casa, a esto, y por ejemplo, en ese tiempo utilizaban esas expresiones de amor. Ya, por ejemplo, ahora no se utiliza solamente lo que le mandas es haz esto, haz aquello, y inclusive ahora se utiliza muy mal la instrucción, se utiliza mal, por ejemplo, lo que es la orden. Pero en ese tiempo inclusive se utilizaba más el cariño, más usted está utilizando para estas personas en expresión de amor, está enseñando la palabra de Dios, está enseñando la forma de cómo las personas están, cómo salir inclusive de las ataduras, de la esclavitud, de la depresión, de tantas cosas que hay en ese tiempo. Ahora inclusive cuando una persona, un hijo, una hija hace caso, de pronto ahora no hay mucha motivación. De pronto antiguo había motivación de hijo hace esto, hace aquello, amor, y entonces el hijo iba con ese amor, inclusive al niño se le motivaba, después se le daba un helado, se le invitaba algo, se le venía con algo. Ya inclusive en este tiempo ya, por ejemplo, cuando se hace o se manda a hacer esta orden, ya no hay motivación, en los lados falta mucho de eso, del amor, del tratar con los padres, ¿cierto? Y pues ya inclusive la recompensa ya no hay ni recompensa, ahora inclusive ya lo que hay es una pela o una inclusive no hay recompensa, ya no se dicen gracias o ya no inclusive se estimula a las personas o inclusive hasta los mismos los que obedecen, por ejemplo, con un helado o con un regalo, una palabra, sino que ya ahora es, si lo hizo, bueno, está bien, ya lo hiciste, pero nada más. Entonces, lo importante acá es que Jesucristo nos está enseñando acerca de una instrucción de algo bueno que se puede hacer, pero también de una recompensa que es la salvación. Igualmente, cuando una persona también recibe una recompensa, y es lo interesante acá, el punto acá, que lo que estamos haciendo. Pero también en el versículo 25 Jesús pasa ahora otro punto más interesante cuando se nos está hablando de que comienza algo muy bueno, por ejemplo, se sembró un trigo, se sembró algo muy bueno en el campo, pero ya en el versículo 25 dice, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bueno, ¿por qué vino este hombre enemigo a sembrar? Le dice que pues estaban dormidos. Muchas veces en la iglesia estamos dormidos o están dormidos, ¿no? Y a veces entra lo que son los pensamientos, o a veces entra lo que son el leer, inclusive a veces la filosofía como hablamos ahorita, o este mundo, por ejemplo, cuando nos dormimos, cuando los cristianos no trabajamos eficientemente, cuando evangelizamos en vez de lo que es el enemigo, y está sembrando en ese campo también, en el campo, por ejemplo, de los hermanos, de los cristianos, por ejemplo, diciéndoles, hablando de los milagros, y a veces parecen preguntas como los hermanos, bueno, ¿y por qué no hay milagros? ¿O por qué en la iglesia, por ejemplo, no se recoge diezmo? ¿O por qué no hay instrumentos? Cosas así es porque de pronto a veces estamos dormidos, no hay una buena edificación de la iglesia, o no hay una buena evangelización, entonces a veces se entra este enemigo y siembra cizaña en los corazones mismos de uno, o también en las personas que están en el mundo, que nosotros mismos no avanzamos, y está más el enemigo sembrando. Una frase, una expresión que se utiliza mucho por acá, y es hasta a veces zarra, puede ser. Y es que hay veces que dicen las personas, inclusive lo he escuchado de predicadores y hermanos, es que dice que mientras la verdad está dormida, dice el error es algo muy interesante, porque el cristiano, la iglesia de Cristo, o los que podemos predicar el evangelio, no lo estamos haciendo, estamos dormidos, estamos ocupándonos en muchas cosas, como el trabajo, como el hogar, como el estudio, como tantas cosas que uno se ocupa, la tecnología, la televisión. Mientras hacemos esto, entonces el engaño, o Satanás, o el satanismo está incluso inundando, digamos así, llenando el mundo del engaño, está llenando de idolatría, lo está llenando de falsas enseñanzas, de tantas cosas. Pero inclusive Cristo nos está diciendo, bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer? La invitación es esa, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos haciendo? Porque es la motivación que Cristo nos está diciendo. Pero en el versículo 25 se nos está hablando de eso, dice, pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Estamos hablando de ese versículo ahí, ¿cierto? Versículo 25, nos está hablando acerca de eso, para que pensemos en lo que Cristo nos dice, nos está mostrando allí. Un enemigo entonces que siembra cizaña, este enemigo, en otros versículos, el versículo 20 en adelante dice quién es el enemigo. El enemigo que conocemos es Satanás, pero también por el mundo.
Recuerda que el mismo Cristo, el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, habla, por ejemplo, al apóstol Juan y también a Santiago, diciendo que el que es amigo del mundo, dice que es enemigo de Dios, ¿cierto? O dice no ame las cosas del mundo, ¿cierto? Está hablando acerca del mundo y lo está hablando por qué motivo. En Santiago capítulo 4, versículo 1 a 4 está hablando también, quiero que vayamos ahí porque estamos hablando de este escritor, del hermano de Cristo, y él nos está diciendo que es causa un cristiano, una persona, no puede amar el mundo o amar el mundo. Dice en el capítulo 4, versículo 1 al 4, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y arden de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que estar el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mira lo que es la escritura acá. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, dice allí, se constituye enemigo de Dios. Un punto interesante. Y también, como les decía el apóstol Juan, el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15 y versículo 16, dice así: primer capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, de lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice allí, esto proviene del mundo. ¿Qué hay en el mundo? Cosas malas. ¿Qué hay en el mundo? Bueno, el terror, muchas cosas hay en el mundo. En el mundo de la misma persona, por la influencia del mundo, están los deseos de la carne, como el dinero, los lujos, las fiestas. Esto está en el mundo, eso está en la carne. Los deseos de los ojos, dice también la palabra de Dios. La pornografía, por ejemplo, las tentaciones, la fornicación, el adulterio. Todo eso también está en los deseos de los ojos. Dice también la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es como el orgullo, el nacimiento, el poder material, las guerras, ensoberbecerse, el soberbio. Exacto. Esas son las cosas que están en este mundo. Entonces, ¿será que uno puede ser amigo del mundo y también amigo de Dios? Pues acá no se está diciendo lo no. Porque ¿cómo puedes tú amar al mundo? ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, amar, por ejemplo, lo que es la pornografía o la tentación, o por ejemplo, el dinero, los lujos, el poder material, las guerras, como era maestro y al mismo tiempo amar a Dios? Esto inclusive es ilógico. Es ilógico, por ejemplo, decir, yo amo al que tiene esposa, y dice, yo amar a mi esposa, pero al mismo tiempo pegarle, violentarla. Es ilógico decir esto, y eso lo sabemos. Pero está ese enemigo que ha sembrado cizaña, y no solamente ha sembrado cizaña en el mundo, sino que también siembra, como decimos, dentro de la iglesia, porque estamos hablando de que dentro de la iglesia está ese enemigo, que inclusive quiere que caigamos, o el escritor, el apóstol Pedro, lo describe como un león rugiente, que quiere que caigamos o que nos quiere devorar. También hay otro punto muy interesante que hacemos en esto como cristianos y como cristianas, es que Satanás ha sembrado en este mundo las cosas del mundo, la influencia que está en este mundo, que es maldad, pero también ha sembrado una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Y por ejemplo, el apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 19 y 20, vamos a ir a Juan, capítulo 3, el Evangelio de Juan, dice en el versículo 3, Juan 3, 19 y 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, estamos hablando de esa luz como Cristo, de esa luz como la Biblia, dice, y los a las tinieblas, habla como la influencia, el pecado, dice que la luz, dice, amaron más las tinieblas que la luz, por sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice ahí, la oscuridad, se amó más la oscuridad que la luz. El escritor también de Gálatas, apóstol Pablo, a los hermanos en Galacia, Pablo escribe allí, Gálatas en el capítulo 1, versículo 9, dice Pablo, Gálatas 1, versículo 9 dice así: como antes dicho, también ahora lo digo, si alguno os predica diferente evangelio del que ha recibido, sea anatema. Y el mismo apóstol Pablo está diciendo en el versículo de ahí que está maravillado, está tan sorprendido, que incluso una persona o que ellos mismos quieran
predicar un evangelio diferente, del cual no hay ninguno diferente, sino que es tergiversado, sino que es cambiado por el mismo hombre, sino que es cambiado también por la influencia del mal o cambiado inclusive por Satanás. El mismo Satanás, dice la palabra de Dios, que se viste como ángel de luz, o está predicando, o está enseñando el mundo, pero se viste como ángel de luz. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, dice que son obreros fraudulentos también. Acá se nos está hablando acerca de eso. También Judas, hermano de Jesucristo, en el versículo 11 y el versículo 10, diciendo que también esas personas que mala enseñanza o que están de la iglesia, pero que también están en el mundo, es que son manchas en los ágapes, en esos ágapes que inclusive son reuniones muy bonitas, son reuniones de comunión, de unidad, dice, son manchas en ágapes, porque donde hay algo muy bonito, donde hay algo que es duro, y hay una mancha o hay manchas y ya no se ve tan bonito. Él dice que son manchas en ágapes, son manchas inclusive donde hay lo blanco puro. Entonces hay una falsa doctrina también. Ese enemigo ha sembrado eso, que es cizaña. Y es la mentira, como hombres que engañan con palabras humanas. Hay muchos hombres que engañan con las palabras humanas, en mi hogar, en mi familia, hay en las universidades, por ejemplo, hombres, profesores hablando del ateísmo, hablando, por ejemplo, de la filosofía, de que no existe, cosas así. Hablando, por ejemplo, de que la filosofía es más importante que Dios. Un evangelio diferente. Hombres que dicen solo por ejemplo, creen en Jesús y es perdonado, de salvo, sin necesidad de bautizarte. Y pues en el mundo vemos el sectarismo, vemos, por ejemplo, muchas clases de bautismo, muchas clases de plan de salvación, muchas clases, por ejemplo, del mismo estilo que las personas predican, muchas iglesias. Pero es el mismo enemigo, es el mismo Satanás que está introduciendo o está sembrando esa cizaña en el mundo, y que por eso es que incluso se está confundida diciendo, bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia que me hace salvo, por la cual quiero ser salvo? Porque la gente quiere salvo, y por eso inclusive hay un sectarismo, y por eso inclusive tantas personas que dan muchos grupos, es porque quieren ser salvas. Pero ahora bien, una pregunta, que es inclusive de comunicación. ¿Será que hay tantas personas en el sectarismo? ¿Por qué será que tantas personas en tantos grupos? ¿No será porque el cristiano o la cristiana, no será que nosotros mismos no predicamos la palabra de Dios todas? ¿No será porque los cristianos no vamos a invitar a las personas a que sean salvas, por ejemplo, del engaño, sean salvas del sectarismo, sean salvas de lo que Satanás está sembrando? ¿Será que nos falta más predicación? ¿Será que nos falta salir más a las calles? ¿Será que nos falta inclusive ir a esto de predicar el evangelio? Porque también podemos ir. Y yo he escuchado debates, hemos visto debates, contiendas, por ejemplo, de críticos católicos, y vemos, por ejemplo, que hay personas que son ganadas, o hay personas inclusive a veces de que hay debates en cuanto a esto, pero hay personas que son ganadas también con el evangelio. Entonces es como invitación, ¿será que nos falta ir más a predicar al mundo, a zonas, a lugares? Porque hay una falsa doctrina, y hay muchos grupos ahí en este mundo, inclusive hay personas que en cuanto al sectarismo, y hablan, por ejemplo, de 5.000, 100.000 o 10.000 sectas más o menos. Hablan, por ejemplo, del grupo de tener 10.000 personas. Por ejemplo, el llamado Testigo de Jehová tiene más de 10.000 personas en el mundo entero. Entonces uno puede pensar, ¿qué pasa con estas personas? ¿Por qué están allí? ¿Será que es que falta más predicación? ¿Será que es que la iglesia, por ejemplo, como dice ahí Jesucristo, estamos vivos y está el enemigo mientras que dormimos sembrando, mientras que la verdad está durmiendo, la mentira está ganando? ¿Será que es eso? ¿Será que nos falta más? ¿Será que en las congregaciones de la iglesia de Cristo, en la iglesia, necesitamos más invitación, más motivación para que vayamos y cuando se motiva al niño para el ejercicio, o haga ese trabajo, o haga esa tarea? ¿Será que nos falta más motivación? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es nuestra salvación? ¿Qué nos ofrece Cristo? ¿Qué es el trabajo cuando dice la palabra de Dios de estos hermanos allí que trabajaron y que no es en vano? ¿Qué es de eso? Nos falta más trabajo, nos falta más motivación, nos falta más ir al mundo, al campo, a sembrar este trigo. Hombres que hablan de temas que no conocen. Hay muchos hombres que también hablan de estos temas como el Espíritu Santo, como los milagros, como el don de leer. Y bueno, y le dicen a las personas que ellos pueden obtener estas cosas. Por ejemplo, en la iglesia, como decíamos ahorita, o cuando una pregunta, bueno, ¿y por qué adoran al Señor sin instrumentos? Hay muchos cristianos que no conocen esto. ¿Será que nos falta más alimentación en cuanto al
fortaleza. ¿Por qué recogen ofrendas? ¿Por qué no hacen milagros? ¿Por qué acá no se hacen milagros? ¿Por qué acá no hay apóstoles o apóstolas? ¿Por qué no hay ancianos? Por ejemplo, como digo, no hay profetas y profecías. Acá en la iglesia donde ustedes están, porque no hay profetas, porque no inclusive hablar y predicar a estas personas para que la palabra los esté ganando, los esté ayudando con todo eso. Pero ¿qué pasa? Es vital que nos hace Cristo ahí. ¿Estamos sembrando trigo o cizaña? ¿Qué estamos sembrando? Porque inclusive nosotros también podemos entrar allí, en ese error de sembrar también la cizaña, o que donde hay esa trigo, que esté sembrando la cizaña porque estamos dormidos, porque no hemos ido al mundo a sembrar ese trigo. Interesante también, como cuando hablamos de la influencia, hablamos acá de delante de Cristo, está predicando allí y está sembrando trigo. En este mundo hay mucha influencia. Y yo podría inclusive, o ustedes lo podemos ver, por ejemplo, los jóvenes o los niños, como inclusive tienen una influencia tan grande y tan poderosa, como inclusive los mismos jóvenes tienen, por ejemplo, muchos amigos, muchas amistades, por ejemplo, los que estudian en las universidades, como inclusive una persona llega a tener hasta 100 o hasta más algo allí, como inclusive pueden hablar de un mismo tema, los mismos jóvenes, inclusive son ganados esos jóvenes por ese tema, son ganados por ejemplo como el tema de fútbol, como el tema de, digámoslo así, como un tema filosófico, como un tema de vida cultural que no jóvenes hablan entre ellos mismos. Pero bueno, si hay por ejemplo de los cristianos que son jóvenes, ¿por qué no predicar también ellos para que ganen a todos los jóvenes en este mundo donde ellos están, en la universidad o en el trabajo? Yo puedo ver inclusive la influencia de los mismos jóvenes. Uno puede pensar, bueno, en las iglesias, la mayoría de las iglesias o las congregaciones de la iglesia de Cristo hay muchos jóvenes. ¿Qué de los talentos de esos jóvenes? ¿Será que se están utilizando? ¿Será que se están enseñando a los jóvenes para evangelizar, para que vayan a las calles a evangelizar? Esos jóvenes tienen mucha influencia, mucho poder en muchas personas, en los adultos, en cualquier persona. Una influencia muy buena, inclusive los mismos niños. Los niños hacen esto y lo puedo ver es porque los sectarios, como vemos ahorita, en este mundo sectario, visto que una estrategia, digámoslo de esta forma, una estrategia que utilizan estas personas y que el mismo Satanás les hace para engañar los mismos jóvenes, por ejemplo, jóvenes pequeños, niños o niñas que están invitando que vayan a la iglesia, por ejemplo, jóvenes dentro de las iglesias que son a veces jóvenes muy bonitos, son muy pintorescos, pero inclusive a veces utilizan esos jóvenes que son bonitos para que de pronto a veces para que otra persona del mundo vaya inclusive la gana y la lleve al mundo, porque inclusive muchas veces lo que son las jovencitas que son muy bonitas, muy hermosas, llegan muchas al mundo con la intención de ganarla y llevársela al mundo y entonces se la lleva para el mundo. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Será porque a los jóvenes de pronto no se les está fortaleciendo en esto, en la predicación, en el evangelismo? Está estudiando ese tema de los jóvenes o de los niños también. Se puede utilizar los jóvenes y los niños para salir a evangelizar también. Las familias, por ejemplo. Desde allí inclusive, desde el tan grande que ejercen ellos, los niños y los jóvenes, con que se puede predicar. Y pues Satanás muestra el reino de Cristo, el reino de Dios, y puede inclusive, allí aunque la Biblia está diciendo de que no se de que se arranque esa cizaña, el trigo, pero la palabra de Dios nos puede decir de que en este mundo donde hay tanta maldad, donde hay tanta, hablamos de este sectarismo o de este engaño de tanta religiosidad, el mundo donde hay tantas cosas malas para predicar el evangelio, y pueden haber muchas personas salvas en medio de donde hay tanta maldad, en medio donde hay tanta religiosidad, y podemos ir a la salvación. Entonces es bien interesante esos puntos allí, hablando de trigo y hablando de la cizaña, pero la pregunta es, ¿qué está hablando? Trigo o cizaña. Y un tercer punto, hablando del trigo y la cizaña, es los frutos de ambas semillas. ¿Cuáles son los frutos de ambas semillas? ¿Cuál es el destino, por ejemplo, que está hablando Jesucristo ahí? Versículo 26 al 30 dice: cuando salió la hierba y dio frutos, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que arrancar la cizaña pasen con ella el trigo. Dejad de ser juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoge primero la cizaña y atala el más para quemarla, pero que el trigo es milagro. Aunque en la iglesia hay muchos hermanos cristianos fieles, también hay hermanos que hipócritas o hermanos infieles
es importante cuidar el año, es importante mirar estos puntos de la influencia, por ejemplo, con los jóvenes o niños. Es interesante nutrir la iglesia, y pues los que quieren predicar, los que no quieren evangelizar, los que no quieren ser fieles, estos van a ser llevados, dice allí, al infierno, porque a donde están en ese punto, en ese mismo punto, muchas, inclusive como decía ahorita, esta parábola se utiliza mucho para hablarla dentro de la iglesia. A veces inclusive se dice para los hermanos que son justos, para los que están allí, pero que piensan que solamente por el de cristianos se van a salvar. Entonces se utiliza esta parábola para decir, bueno, se puede dar de la gracia, pero inclusive hablamos de que se está poniendo una semilla, se está sembrando una semilla, y estamos hablando de que Cristo está hablando para ser un sembrador, para ir a sembrar. ¿Qué se está sembrando? Como decíamos en la clase pasada, a veces se puede sembrar en una persona la palabra de Dios, o se puede estar sembrando un punto del pensamiento, un punto filosófico, o un punto como una tradición o costumbre, pero que se está sembrando, porque desde el fondo va a haber un fruto para bien, un fruto para mal, y va a haber un destino de ese fruto. Entonces, por ejemplo, acá Jesús está hablando de los frutos de ambas semillas, y por ejemplo está hablando de una semilla, por ejemplo dice allí que salió el fruto. Y los frutos, cuando se siembra la palabra de Dios, cuando se crea la palabra de Dios, y cuando está ese trigo ahí, sí, da una bendición muy grande y poderosa, es hijo de Dios o hija de Dios. Y eso lo pueden mirar en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, cuando dice, como Juan Bautista, cuando él está predicando la palabra, cuando él dice que se dé testimonio de Cristo, dice que aquella persona, cuando recibe a Cristo en su corazón, cuando recibe a Cristo en obediencia, cuando recibe a Cristo en fidelidad, dice de que somos conocidos por el poder de Dios como hijos o hijas de Dios. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice así: mas porque le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hijos o hijas de Dios por recibir a Cristo, por someterse a Cristo, a hacer la voluntad de Dios. Pero también nos está hablando, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2, primera carta del apóstol Juan, bien, habla acerca de algo muy interesante a este versículo, y es que estas dos cartas, o el Evangelio de Juan, la primera de Juan, tiene mucha similitud porque la escribe el mismo apóstol. En el capítulo 1, en el primero de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, ahora nos manifiesta lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el versículo 9 del capítulo también dice: todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nacido de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nacimos de Dios? Porque el trigo nace trigo y no nace cizaña. Porque trigo es trigo, y cuando se siembra, así como cuando se siembra un tomate y se cuida, va a salir un tomate, no va a salir manzana, un tomate. El trigo es algo muy interesante. Y esa palabra de Dios, o son los mandamientos de Dios que Jesús está predicando allí, lo que podemos ir a predicar al mundo también de allí. Los que creen, entonces dice, los que creen a Dios, a Jesús, los Dios, el Real Sacerdocio, el pueblo santo, los salvos y los cristianos, esos son el fruto de trigo. Pero también el fruto de esa cizaña son los hijos del diablo. En esta primera carta de Juan, capítulo 18 y 10, dice que los que practican el pecado son del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y versículo 10. Y también en el Evangelio, versículo 44, Jesús está hablando de los que son hijos del diablo. También dice así: y esos son los engañadores, envanecidos o enaltecidos también, los practicantes del pecado, los esclavos del mundo y los condenados. Esos son el fruto de la cizaña, hijos del diablo. A veces pensamos de que como estamos en la iglesia, pero que a veces cometemos pecados porque los hermanos nos ven, pero Cristo sí no los ve, pensamos de que no somos hijos del diablo. Pero cuando venga Cristo, cuando venga Dios, cuando venga Cristo en su juicio, vamos a ver si verdaderamente somos hijos de Dios o del diablo. Como conclusión, o para terminar, porque se me acaba el tiempo, dice: Dios ha hecho todo perfecto, son los que escogen a quien se obedece. Y se puede orar a dos señores, como Cristo mismo lo dice,
ni se puede tener dos vidas. Y Jesús deja muy claro que al Señor que usted adore o que yo adore, entonces tendremos una ofensa. Como invitación, hermano y hermana, al final de tu vida, hoy en este instante, es tarde o mañana, si usted muere o si muere, ¿cuál ha sido todo? ¿Dónde quiere pasar usted su eternidad? Una pregunta muy buena para que predicamos el Evangelio. ¿Dónde quiere pasar usted su eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Ok, mi amado hermano y hermana, Dios le bendiga. Esperamos que Dios nos ayude en este proceder de este caminar, de ir a sembrar trigo y no cizaña, de hacer lo que Cristo nos manda, de esta invitación tan importante y tan poderosa, para que sean muchos más los que podamos ser salvos y menos los que son condenados, porque Cristo dice que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, que todos procedamos al arrepentimiento, todos seamos salvos. Segunda de Pedro 3:9. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, muchas gracias por esta tarde, muchas gracias por nuestro tiempo, que usted nos permite, Dios, para poder predicar a través de este radio, mensaje de amor para salvación. Gracias a nuestros hermanos, a los amigos que han escuchado. Rogamos Dios que nos esté ayudando para que podamos ir a evangelizar, para que podamos predicar más serio de su palabra, para que en este mundo haya más cristianos y menos mundanos o menos inclusive hijos de Satanás, no para que haya más hijos de Dios, para que podamos inclusive llevar más personas a la salvación, más personas por las cuales usted salve Dios a través de su Hijo Cristo. Gracias por su palabra, por este mensaje que usted nos ha dado, Dios, para este día, por esta invitación que nos da a través de su Hijo Cristo, de estar sembrando trigo y no cizaña, para estar sembrando más en los corazones de Dios, este trigo que va en su palabra, sus mandamientos, el Evangelio de Dios, para que muchas personas, Dios, sean salvas o seamos salvas, a muchas personas, Dios, sean salvadas del engaño. Gracias por esta tarde, por este tiempo. Gracias por su iglesia en el mundo entero. Bendíganos y guárdanos, Dios, para que podamos ser salvos. En el Señor Cristo oramos y damos gracias. Amén. Gracias a todos mis amados hermanos y amigos que han entrado a la página web, mensaje de amor para la salvación. Recuerden que le ha hablado, le está hablando su amado hermano Cristo, José Andrés Mejía, venido desde Colombia. Dios le bendiga para todos. Próximamente estaremos lunes y Dios en su tema de prueba del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Feliz semana y que el Señor nos esté guardando y nos esté ayudando para que caminemos en Cristo, caminemos en la palabra de Dios, demos buenos pasos esta semana para que estemos siendo gloriosos, venzamos el mal, tentaciones, y podamos salir vencedores esta semana y hasta el último que Dios nos dé para ganar la corona de vida. Les guardo, mis amados, Dios bendiga a todos.